Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel López. Bienvenidos a la otra cara del deporte. Paloma Almonte en los estudios de la UCA Ay, Deportes Dios y mío. la otra cara del deporte. Yo, de alguna manera u otra, Pala, me di cuenta de que tu nacimiento no fue como tal en Puerto Plata, sino en el sur de la República Dominicana. ¿Cómo se da esa travesía Puerto Plata, el sur y Puerto Plata? Tengo que decir que mi corazón es de ambos lugares, pero todo el que me conoce, que yo hasta representé Puerto Plata en Miss República Dominicana Universo, sabe que late más fuerte por la novia del Atlántico. Mi papá es de Puerto Plata, mi mamá es de San Cristóbal, entonces vivían ellos ya en Puerto Plata, pero como ella no tenía quien la cuidara, en Puerto Plata, cuando ya se dio el momento de mi nacimiento, ella se va a San Cristóbal, a casa de su mamá, ahí yo nací, en el Hospital del Seguro, en San Cristóbal, y luego al mes ya me llevaron para mi ciudad, para Puerto Plata, y ya el resto es historia, o sea Nacida en San Cristóbal, crecida en Puerto que Plata. tú has develado algo aquí que muy pocas personas sabían, eso nada más está en mi cédula. Pero mi corazón sí, puertoplateño, ¿eh? Es que la vi sin querer. El deseo por la moda, Paloma, el arte, el entretenimiento, el verte en el espejo, modelar, ¿a qué edad llega ese deseo a la vida de Paloma Almón? Yo recuerdo que mi primera pasarela fue justamente en Camus, en un evento que hicieron en el Punto, en el río Camus, y yo tenía 6 años aproximadamente. Ey. Y ese día yo no salí un poquito y me devolví porque me dio miedo cuando vi el público, pero desde muy pequeñita yo tenía esa inclinación. Me gustaba, modelar, usar un cucharón como que era un micrófono. O sea, yo tenía inquietudes artísticas y mis padres fueron también impulsándome para que siguiera ese sueño. A pesar de que viví en un campo con muchas carencias y muchas limitaciones, yo tenía el sueño de que algún día yo iba a poder llegar a esta gran ciudad y convertir todos esos desafíos en algo positivo y ser un referente y una inspiración para otras niñas que están en campos, que están en pueblos, que a veces piensan que no van a lograr las cosas. Y yo creo que con trabajo, con disciplina y con mucho corazón se logran las cosas. O sea que sí, desde muy chiquitita yo quería ser. Tu vínculo en la moda se da a muy temprana edad, Sí. porque, por ejemplo, hay mucha gente que quizás no conoce la trayectoria de Paloma Almonte, no la vivió como tal, y cuando vemos esta explosión en los medios de comunicación, presentando certámenes de belleza como el Miss República Dominicana a nivel nacional, buscando una representación de República Dominicana para ir a playas extranjeras al Miss Universo, tú dices, wow, Paloma Almonte. Esos estudios se dan aquí en Santo Domingo. La verdad, yo empecé participando en concursos de belleza desde que yo vivía en Sosúa. Luego de Camus nos mudamos a Sosúa, que es un municipio de Puerto Plata. Y como más desarrollado. Exacto. Ahí yo participé en mi primer concurso, Gané el Reinado de la Primavera, que es un concurso interescolar que se realiza ya en el municipio. Y luego entonces, ya cuando vine a vivir a Santo Domingo, empecé a estudiar modelaje. Estudié con Jarico Jaspe, Bueno, estudié con Nereida Bravo, participé en 17 concursos de belleza. O wow. sea, de verdad mis padres me apoyaron mucho para el tema de mi formación, mi educación, clases de etiqueta y protocolo. Estudié locución en la escuela de locución profesor Otto Vera. Luego tomé otro curso en Edoco. Yo era muy inquieta, yo tenía muchos deseos de entrar al mundo de la belleza y a los certámenes, porque esa era la plataforma. Antes de que existieran las redes sociales y todo lo que vemos hoy en día, para tú poder entrar a la televisión sin tener un padrino, sin tener un apellido prominente, tú tenías que participar en un concurso de belleza y lo vemos con comunicadoras como Pamela Suet, Carolina Aquino, Isaura Taveras, todas ellas pasaron, María Cela Álvarez, por concursos de belleza y esa era la plataforma ideal para uno darse a conocer y que la gente viera que uno tenía talento, pero siempre mi enfoque fue llegar a los medios de comunicación a través de los concursos. ¿A dónde vas luego de la salida del aire de El Poder de las Dos? Cuando salgo del Poder de las 12, yo recuerdo que ahí mismo ya me habían gestionado mi visa de periodista y me dice una de las personas allá del programa, mira, a ti no te van a dar esa visa, tú deberías buscar oportunidades para irte para Estados Unidos porque tú tienes mucho talento. Y yo decía, bueno, es verdad, quizás es algo que tengo que hacer. Me apresuré, vendí todo en República Dominicana y tomé la decisión de irme a explorar y buscar oportunidades en playas extranjeras. No me fue para nada bien,
pero aprendí mucho. Pero con Profe una visa de No, yo tenía una visa de periodista y yo estaba, o sea, en el marco del tiempo que yo podía estar ahí, explorando para ver si aparecían oportunidades. Sí. No las conseguí, o sea, no tenía tampoco la manera de quedarme o de poder tener un estatus migratorio que me permitiera quedarme allá. Correcto. Y mi papá me dijo, ay, otra vez, venga para su país, que aquí comida no le va a faltar. Entonces yo tuve que regresar con mi maletita para República Dominicana. Pero ya no tiene lo que tenía en Santo Domingo. Nada. Yo llegué a dormir en la casa de mi hermano en un mueble. Pero los Pues cuartos que nos llevamos para Estados no Unidos. gastado nada, en cero. Y entonces, Paloma. En cero. Y mi hermano, recuerdo yo que vivía por San Isidro y yo traje $1,000. Y yo dije, pero es que a mí estos $1,000 se me van a ir en taxi de San Isidro para la ciudad, de San Isidro para la ciudad. Necesito salir de aquí. Entonces empecé a buscar, fui justamente donde yo vivía antes de irme. Hablé con doña Luz, que era la señora dueña de ese apartamento, y yo le dije, mire, yo tuve que volver, pero yo necesito que usted me alquile ese apartamento de nuevo. Y así fluyó todo, regresé y me mudé para mi apartamento con mi mueble nada más, sin luz, sin nada, con un velón y mi mueble. Y dije, ahora estoy en el centro, ahora sí, vamos a echarte pleito. Así Y de ahí, arrancaste desde cero otra vez. otra vez, sí, hasta que logré la oportunidad de entrar a Telemicro después. ¿Cuándo entras a...? Luego de que regresé de Estados Unidos, que ya estaba en el centro de la ciudad, se da la oportunidad de entrar aquí con Rubio Charlie, que era un programa que se veía todos los sábados. Yo dije, yo tengo que estar ahí porque lo importante es estar dentro. Después que alguien me vea, ya. El tercer sábado o domingo, no recuerdo cuál día específicamente era que sale el programa, y Delfonso me vio. Delfonso me vio y me dice, mire, el martes en mi oficina, que le tengo una propuesta de trabajo. Y ya cuando voy, entonces me dice, hace falta una reportera para De Extremo a Extremo. Reportera. Sí. En la calle. En la calle. No es en el piso, donde están todas las demás, Ay, 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 ay. pero es una posición de reportera, usted qué sabe. Vámonos. Yo tengo 2 oportunidades, o confiar en mi ego y aferrarme a que ya yo había sido la conductora estelar de un espacio y cerrarme la puerta, o simplemente colgar eso de lado y decir, esta es la oportunidad que yo tengo. Yo me fui 2 años para la calle, lluvia, sol, sereno, hambre, de todo. Yo reporté hasta huracanes. Wow. Hasta que un día dije, no voy más, y subí donde Carlitos Reyes, que en paz descanse, que era el productor del espacio, y yo le digo, mira, yo quiero estar en el piso con las otras muchachas. Y él me dice, de la única forma que eso se logra es que tú subas y hable con el señor Comedía. Y allá estaba todo el mundo como que, toma, no suba, te van a votar, te van a votar. Y yo, bueno, mi amor, porque me voten. Yo no tengo nada que perder, yo voy para allá. Busqué la oportunidad, encontré la oportunidad específica y subí. Y fui y busqué mi oportunidad y hablé con el señor Gómez. Y, ¿usted es la muchachita de Puerto Plata? ¿La que habla inglés? Sí, soy yo. Yo entiendo, yo estoy muy agradecida con la oportunidad de ser reportera, pero yo creo que yo tengo más para dar. Nayoni Reyes se va de licencia de maternidad y yo creo que si alguien debe cubrirla, Soy yo. yo. Y él me dice, Muy muy afrentosa, Paloma. Y arriesgada. mi amor, Wow. es del campo que vengo rompiendo brazos. Ahí te dan entonces la oportunidad de entrar a... De extremo a extremo, 3 meses para cubrir la licencia de Nayoni, pero yo dije, de aquí yo no vuelvo para la calle. No. Ya ahí cuando Nayoni iba a regresar, entonces el don me llamó y me dijo, usted va a ser la conductora de Sábado Extraordinario. Wow. Y ahí me movió como conductora estelar del programa Sábado Extraordinario. Ahí era que estaba, en un momento inició hasta Michael Miguel ahí en... Sí, Michael Brea estuvo por ahí Estuvo ahí también, también. Joni Estrella. A mí me tocó la temporada con Bebas Rojas, Carolina Morales y Leonardo Villalobos. ¿Qué tiempo duraste en...? 2 años y algo hasta la pandemia. ¿Qué día más difícil en Univisión haciendo este tipo de cobertura? ¿Cuál fue, Paloma? Ay, han sido muchos, porque Uno que te haya marcado así, que tú digas, vamos a ver cómo salimos. la gente siempre ve lo lindo, el resultado. Uno sale 2, 3 minutos al aire, pero eso conlleva un trabajo de 5 horas a veces, de grabar un audio de manera repetitiva, no sé cuántas veces. A veces tú subes los vidrios del vehículo sin aire para grabar Ahogándote. la voz, ahogándote, pasa un motor y te daña la grabación. Tienes que Para grabarlo atrás de nuevo. con el tono que tiene que tener, pero sin lugar a dudas, el día más difícil fue el día de la entrevista de Wanda, la mamá de Yailin. Para nosotros como medio era muy importante lograr esa exclusiva. Yo lo conseguí y ese mismo día me llama una vecina que mi madrastra, que estaba en Sosúa, le había dado un ACV.
la habían encontrado, ella tenía un día y medio ahí batallando hasta que logró cargar el celular y llamar a un vecino y me llamaron. Y yo iba A todo esto, tú te enteraste de que tu madre tiene un derrame sin llegar donde Wanda. sin llegar donde Wanda. Yo iba manejando con una mano y con la otra mano, llamando a mi hermano, a mi papá, coordinando una ambulancia que fuera a recogerla y todo eso. Mil cosas pasando por mi cabeza, pero con la certeza de que yo tenía que hacer un trabajo y que ellos estaban esperando que yo dé un palo con esa entrevista. O sea, No es solo hacer una entrevista. Cuando tú trabajas para un medio internacional, tú tienes que dar resultados. A ellos no les interesa que tú te sientes ahí a una entrevista que no pase nada. Y yo tenía que concentrarme. esa entrevista se fue muy viral, la de la Muy buena. madre de Yailin. Sí, Muy viral. Es decir, que esa entrevista tú la hiciste, tu madre. No, Paloma. sí. Yo dije, necesito aislar todo. Llegué al lugar, ya había dejado a mi hermano y mi papá encargándose de todo. Apagué mi celular y dije, ok, ahora viene, yo tengo que darte palo con una Apagaste entrevista. el Sí, celular. Luisito Pie. Sí. Luis, tú sabes que uno ve el atleta que se convierte en un atleta olímpico, pero hay muchas cosas, muchas vicisitudes que se pasan detrás. Muy bonito, se prenden las cámaras, la medalla, vamos a recogerlo al aeropuerto, vamos a hacer una caravana hasta Vallaguana, hasta la ciudad Juan Bosch, vamos a hacer de todo, pero detrás de todo ese proceso hay toda una historia y la cual a mí me gustaría compartir con todo, principalmente la juventud que te sigue. Quiero preguntarte, ¿siempre fue taekwondo? No, yo inicio en atletismo. Mi primera disciplina deportiva, el atletismo. Y después de ahí, bueno, con Kika, de hecho, Kika es Rosa Tiburcio, la entrenadora de Luguelin Santos. Exacto. Sí, sí. Y por sus manos pasaron muchísimos otros atletas de Vallaguana que finalizaron en otras disciplinas. Ella tiene el don de captar los talentos y pues direccionarlos a la disciplina donde entiende que tienen las habilidades para desarrollarse. Luego de atletismo, por un compañero llamado Wandro, es que doy el salto de cuando éramos del mismo barrio, terminaba atletismo, luego yo iba al taekwondo a esperarlo a él y a otros compañeros, pero con él era que tenía mayor vínculo. Y pues poco a poco fui entrando, tirando una patada, y decía el entrenador, tengo habilidad, porque yo siempre fui flexible, muy flexible, muy flexible. Con la pierna jugaba con la pierna, me la ponía detrás del cuello y todo. Entonces, en ese proceso me fue gustando poco a poco el taekwondo y después una conversación difícil, un tanto difícil con Kika, que fue para nosotros una madre, que ella me decía a mí, oye, tú tan flaquito, tú no aguantas un entrenamiento de atletismo para después ir a taekwondo, decídete. Y en ese proceso, pues yo me alejo de tanto de taekwondo como atletismo. Y cuando regreso al deporte, como 2011, es al taekwondo gracias al entrenador Héctor Rodríguez, que me ve en el pueblo y me dice, oye, los muchachos han estado enganchando a los muchachos, tú tienes mucho talento, regresa. Y ahí vuelvo en el 2011. Entonces, a finales de 2011 me enganchan en la Armada, es como tenía las habilidades. Hacen un tope de la Armada en Vallaguana, me va muy bien. Entonces me llama el entrenador Dani Rojas para la época en la Armada. Y ingreso a la Armada. Entonces, pues ya ahí es mi conexión en serio con el taekwondo. De ahí parte mi historia en el taekwondo, luego llegar al equipo nacional en el 2013. Todo a través de la Armada Dominicana. ¿En qué momento entra Bernardo a la ecuación, Luis? Y Bernardo era medio haragán, eso hay que resaltarlo. Y después ahí alcanzó unas condiciones deportivas extraordinarias. Ese era el que se levantaba tarde. Váyanse ustedes adelante, yo voy atrás. Cuando todos se levantaban, ese era el que se tiraba la sábana. Arranquen adelante ustedes. Yo en los primeros años de equipo nacional nunca tuve vacaciones de diciembre. Llegaba a Vallaguana Hombre, y automáticamente buscaba al profesor Franklin Leiva, que es el entrenador de atletismo, y él me preparaba un programa y agradecerle a él siempre que iba todos los días en la mañana, en diciembre 24, 23, 25, no sabíamos que esos días, 31. Ok, el 24, ok, sí, para nosotros el 24, el 25 se celebraba después del entrenamiento en la mañana. Entonces, él siempre estuvo con nosotros y Bernardo se tomaba sus días, hasta que después asumió el compromiso y empezó a dar con los logros deportivos. Bernardo inicia ya es cuando Bernardo ve que es en serio, que Luisito está conectando, lo enganchan en la Armada
Y él dice, pero espérate, vamos a ponernos en serio. Cuando Luisito empieza a viajar, él se queda. Y cuando llega al equipo nacional se da cuenta que hay que trabajar, Hay que fajarse. hay que fajarse. Y Bernardo entonces asume ese compromiso y da con su primera competencia, que fue un campeonato panamericano. Él luego va a los Juegos Centroamericanos, gana su clasificación. Ese proceso de Juegos Centroamericanos para mí fue un proceso que marcó de manera positiva enfrentarme a Mercedes por una plaza para ir a Juegos Centroamericanos, pero no solamente a Mercedes, un grupo de atletas que estaban consagrados, atletas que estaban haciendo fila, cuando se vaya Mercedes somos nosotros, Sí, porque sí. ya eso, No, es que Gabriel viene desde el 2008, si no mal recuerdo, con Félix Díaz, sí, de ganar medallas. Creo que las únicas 2 medallas que se trajeron en oro, Juegos plata, Olímpicos. Mercedes plata y Félix oro. Entonces, Mercedes, ya una trayectoria grandísima y había chocado con muchos otros atletas en procesos eliminatorios para Juegos Panamericanos, Centroamericanos. Hay atletas que, bueno, el relevo, no se pensaba en Luisito. Luisito para el 2012, cuando Mercedes iba o fue a los Juegos Olímpicos de Londres, Llewellyn alcanza la plata en Bayaguana, jamás se pensaría en un Luisito Pie como atleta. Entonces, cuando vamos a los Juegos Centroamericanos, Que tú tienes un año de haber regresado. de En Londres 2012, hace un año que tú habías vuelto al taekwondo. sí, exactamente, nadie pensaba, imposible. Entonces, yo llego en el 2013 al equipo nacional. ¡Wow! Entonces, eso ni la federación pensaría que en ese siglo, el medallista y la única medalla sería ese jovencito que venía dando sus primeros pasos en el equipo nacional. Entonces, Bernardo en ese proceso, los centroamericanos se integra, lamentablemente no va a los Juegos Panamericanos, pero después, ese próximo ciclo, es que despega y hace un trabajo extraordinario. ¿Por qué nunca te desencantaste, Luis? Durmiendo básicamente sin tener un área en específica, comiendo la comida cuando llegaba, sin un peso en los bolsillos. Mucha gente dice, ¿qué yo hago aquí? O sea, ya tengo un mes, tengo 2 meses. ¿Por qué no te fuiste? Mira, cuando tú das el paso y saliste del barrio, a veces duele decir voy para atrás. Eso como que el orgullo, bueno, aparte de que yo sabía que podía dar el paso, pero yo decía, wow, y que todo el mundo piensa que el que esté en el equipo nacional está bien. En mi casa yo estaba bien, pero no sabían lo que estaba pasando. Si yo le digo a mi mamá la de las condiciones, No venga para acá, mi no, hijo, pero ¿qué pasa? claro que sí. De inmediato y decía, no, ya yo estoy aquí. Tengo hasta que logre el espacio en la villa y después que logre el espacio en la villa, pues pelear por una posición en el equipo nacional, hacer el equipo nacional. Pero yo yo tenía claro lo que quería. Yo desde que y recuerdo esa vez que yo hablé con el director en el liceo, yo le decía, me convocaron para el equipo nacional, me voy, voy a terminar ya era en enero, ya tenía que terminar ese proceso, vengo a mis exámenes y estoy con los compañeros y me dice, bueno, lo que sí te puedo decir es, tú tienes que, garantiza que tus compañeros te pasen toda la clase y eso. Entonces tú vas a sacar un día. Yo creo que yo iba en la semana, no recuerdo iba en la semana en ese proceso y previo a los exámenes también iba, esos días me ponía al día y nada, yo recibí el respaldo de los directores que Vallaguana, gracias a Dios, Vallaguana tiene la cultura deportiva y los profesores también. Mira, la clase, compartan con Luisito y cuando iba, completé todo mi proceso de exámenes. Y ese primer viaje, yo recuerdo que también le hablé al director por el permiso. Adelante, cumple. Yo lo que te puedo decir, me decía, yo te puedo dar permiso sin problema, pero tú tienes que cumplir con con tu compromiso. Entonces eso fue como que la conexión conmigo y nada, al estar en el equipo nacional, llegar al equipo nacional fue ya como que el despegue de vamos a trabajar para lograr clasificar a juegos. Fuimos a los Juegos Bolivarianos, primeros Juegos Bolivarianos de 2013. De Ese ahí, fue tu primer viaje. mi segundo viaje. Yo fui a México a un campamento, no era puntuable la medalla, pero quedé medalla de oro. Entonces ahí como que el entrenador, Miguel Camacho, ingeniero Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, maestro, ve como cuando regreso, veo las tensiones que dicen, bueno, ahí hay talento, me fue muy bien. Y luego cuando voy a los Juegos Bolivarianos, muy bien también. Peleo la medalla, el oro, ganándole y por falta de experiencia pierdo.
del medallista en los 58 kilogramos de bronce de Colombia, verme con el colombiano, un chamaco que ya uno venía siguiendo, que él me gana por un punto y yo lo llevaba 6 puntos por encima, por inexperiencia. Entonces, el colombiano, que con el colombiano después peleo la clasificación para ir a Río, eso fue la revancha. Ujú. En ese entonces, fue una bonita experiencia medirme con atletas de ese nivel, en los Juegos Bolivarianos, y cuando ya regreso es como que, bárbaro, Luisito tiene Hay que prestarle atención. iniciando el año 2014, inician las eliminatorias con Mercedes y con todos los compañeros para ir a los Juegos Centroamericanos, para ir a clasificar para los Juegos Centroamericanos. Sí. Y ahí ganamos la primera pelea, todo el proceso, clasificamos y vamos a buscar la plaza. Luego de buscar la plaza, inicia otro proceso clasificatorio, pero en ese proceso clasificatorio voy a otras competencias y me va muy bien. Pues quedo yo con la plaza y voy a los Juegos Centroamericanos, pero previo a los Juegos Centroamericanos gano el campeonato panamericano de la disciplina, Recuerdo. como si fueran los Juegos Panamericanos, sí, lo con los recuerdo. mejores atletas. Ahí le gané a medallistas mundiales, a los mejores atletas de América de la época, en el 58. Eso fue como que ya, este es el hombre. Luguelín Santos, bienvenidos a la otra cara del deporte. ¿Qué está haciendo Luguelín Santos en este momento? ¿Qué está haciendo Luis Santos? Buena pregunta. Ahora mismo me encuentro saliendo de una sanción que tuve en el 22, 23. Bueno, realmente salí a la luz en el 23, pero ya venía luchando con eso desde 21, 20 por ahí. Ya venía luchando ya con esa sanción, con abogado, que aquí, que allá. Y ya gracias a Dios estoy fuera, estoy libre. Se venció el día 10 de septiembre y hasta ahora creo que ya estoy fuera de todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas, de sanciones y ese tipo de cosas. ¿Por qué vino la sanción, Luguelín? Mira, la sanción vino por un, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando yo llegué a la selección de atletismo en 2009, 2008, 2009, perdón. Yo llegué con mi edad, yo tenía mucho talento, tenía un buen talento, y llegaron unos juegos, y en esos juegos, una persona, que no quiero mencionar el nombre en este momento, yo no tenía la edad suficiente para participar en los participar juegos. en esos juegos. ¿Necesitaba más o menos? Menos, necesitaba menos edad. Me quitaron un año, y cuando me quitaron ese año, lo que hicieron fue un daño. Te digo un daño porque normalmente, o sea, lo puedo hablar, Sí. lo puedo hablar abiertamente. Sí, porque ya pasó la suspensión. Sí, cuando digo que hicieron un disparate, es porque cuando aquí normalmente cortan un atleta, te hacen unos documentos nuevos totalmente, Sí. tú te haces, o sea, ya tú vives con ese documento nuevo. No tus mismos documentos. No, tus documentos, sino, entonces lo que hicieron fue que hicieron 2 pasaportes. Mi pasaporte y otro pasaporte. De Luguelín Santos otro. Luguelín Santos Uno del A, Luguelín 92, Santos B. uno del 92 y uno del 93. O sea, estamos hablando que tú eras un jovencito todavía menor de Tenía edad. 15 años, 16 años cuando eso. Que mucha gente, hasta no sé si tengo como lo digo aquí, los otros días a los foques, Sí. dijo que yo había engañado al mundo, cosa que no es así. Porque ¿de dónde va a sacar un niño de 16 años 100,000 pesos? Llegando de Vallaguana, para poder hacer ese tipo de cosas. Dime tú. Un niño de 16 años, una familia de 16 años, ¿dónde va a sacar 100,000 pesos para hacer ese tipo de cosas? Cosas que yo digo que no solamente me pasa a mí, voy también en defensa de los atletas de pelota, que es donde más pasa eso. 100%. Eso no lo hacen esos muchachos, eso no lo hacen las familias de esos muchachos, eso lo hacen los entrenadores, los manejadores de esos muchachos. Una familia no va a sacar 100,000 pesos para hacer eso. 100,000, 100,000 pesos. Estamos hablando de 100,000 pesos en el 2010, 2009. Ahora 100,000, no son 100,000 ahora. Medio millón es hoy. Fácilmente. Lo que tú hacías en el 2009 con 100,000 pesos, tienes que buscar medio millón para hacerlo. ¿Tú me vas entendiendo? Entonces, entiendo que quizá mucha gente
lo pueda ver también así, de que yo engañé, de que yo hice, que yo lo... Quizás no conocían esa historia de cómo pasó. Y No lo iban a conocer porque tampoco en el momento que pasó todo el boom, no podía hablar del tema. Estaba bajo un proceso judicial en el cual yo no podía, porque como bien lo dice, todo lo que tú digas podrá ser usado en tu contra. en medio del proceso, las Sí. mismas, el comité de ética Ética, sí. te dice, no te refieras A en nada a nada. porque esto puede ser Porque el tema es que no solamente yo estoy siendo investigado, hay muchas personas que están siendo todo investigadas. está a tu alrededor en ese momento. Entonces, si yo salgo a hablar del tema, Vicia la investigación. exactamente. Sale el portal, retiran las medallas a Luguelín Santos por haber mentido en su edad. Sí. ¿Cómo es eso? Le retiran la medalla. Y alguien me hizo esta pregunta y yo te la quiero preguntar. Te mandan una caja a tu casa para que tú eches toda la medalla y la devuelvas. No, es decir, ya tú no tienes esos medallas. En realidad no me retiran la medalla, me retiran la medalla. La honorífica. No, me retiran la medalla, es decir, me retiran de la tabla de posiciones, me quitan, me ponen como descalificado. Tú vas y lo buscas en la World Athletic, del mundial que ellos objetaron. O sea, que no fue Son todas, solamente es un mundial que ellos objetaron en el cual yo competí con esa edad. Lo anterior a eso y lo posterior después a eso, no entra a Juegos Olímpicos, nada, lo- le- solamente un solo mundial. Moscú, España, nada de eso. Nada de eso, solamente un solo mundial, que es el Mundial Juvenil en Barcelona en el 2012. Solamente ese mundial. Para que tú veas, ¿por qué? Porque en el 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, yo compito como adulto, Exacto. como juvenil. Como adulto. ¿Entiendes? Ahí no importa la edad. Ahí no importa la edad. Tú puedes tener 40 años. Sí, Mali Sánchez con cerca de 40 años ganó medalla de oro en los Exactamente. Juegos Olímpicos. Entonces, ahí no importa la edad. Solamente me quitaron una sola medalla. Y no me la quitaron, porque es una medalla normal de campeonato mundial juvenil, que no es algo que yo Exacto. que la federación va a venir, me va mandando, como tú dices, una caja, y que es lo normal que pasa. Lo normal que pasa es que Que la vayan a buscar la medalla. el Comité Olímpico de tu país, tú se la tienes que llevar al Comité Olímpico de tu país, y ese Comité Olímpico de tu país la envía a la federación o al Comité Olímpico Internacional, y el Comité Olímpico Internacional se la entrega a la torneta. Eso es lo que pasa realmente. Tú ganaste oro en esa. Oro, sí. Es decir, una vez te descalifican, quien ganó plata le dan el oro, El oro, sí. quien ganó A nivel de resultado. nivel de A resultado. nivel de resultado. Porque ya eso pasó ya hace ¿cuánto? Eso fue 2012, 12 años. ¿Tú crees que hay una diferencia entre un muchacho de 15 años y uno de 16? Es un año, sí, le llevas un año, pero hace mucho eso, la diferencia No, entre ritmo. una carrera. En el ritmo. Eso no. Ahora, ya un chico de 16 años, un chico de 20, 25 años, 20, 22 años, sí. Más Pero maduro. pero de que un niño que tenga una edad y otra, no, porque incluso el Mundial Juvenil tú compite en los de 15, 16 años, juvenil menor, y los juveniles mayores compiten de 17 a 19 años. ¿Me entiendes? Que compiten niños de 17, niños de 18, niños de 19. Y los juveniles menores compiten los niños de 15 y los niños de 16. ¿Me voy entendiendo? O sea que No hay mucha la diferencia. no hay diferencia, no hay la gran cosa. Pero porque el tema de ellos no es tanto la edad, el tema es el hecho de que tú hiciste eso Sí, no, eso y que hay que sancionarlo. no se Y puede. yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que me haya sancionado y que me haya encontrado. Ojalá yo que me haya encontrado no ahora, no Hace rato. hace rato. Yo estaba loco porque eso pasara hace rato ya. Tú sabes. Que me haya encontrado hace rato, ¿sabes? Para yo salir de eso temprano. Y no ahora, casi ya al final de mi vida atlética. Priscila Rivera. Cuando uno dice 24 años, levantándote todos los días cerca de las 6 de la mañana, 5 de la mañana, irte a entrenar, pero de un momento a otro, la vida te cambia y tú dices, ya hoy no me tengo que levantar a las 5 de la mañana, o el cuerpo dura mucho para adaptarse después que ya colgué los guantes, como decimos, Yo me levanto a la misma hora todos los días. no importa que vaya a Voy entrenar. como los guardias. Y como los guardias. Yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana
todos los días. Es muy raro el día que yo me levanté un poco más tarde porque fueron muchos años. Y dirá la gente, pero es que pasó mucho tiempo para tú lograr consagrarte con el deporte o jugar como profesional. Sí, pero cuando tú eres pequeño o eres más joven, tú tienes que estudiar. O sea, como quiera tú tienes que levantarte temprano. O sea, tú ibas a estudiar y luego después ibas a entrenar. Entonces, quiere decir que, claro, 24, 25. Yo tengo en el voleibol 30 años. Wow. Yo voy a cumplir 41 en diciembre, si Dios lo permite, y empecé a jugar con 11 años de edad. Entonces, quiere decir que yo tengo 30 años. Con la selección yo duré 24 años, de esos 30, aproximadamente. Entonces, claro, es mucha la madrugada que tuve que levantarme, mucho el ejercicio que tuve que hacer, muchas responsabilidades que tuve que asumir y no me arrepiento. O sea, es que si yo pudiera comprar tiempo, lo compraría para hacer lo mismo. Tú sabes que corre en los pasillos de los fanáticos del voleibol que Priscila es muy sangruda. Priscila tiene un genio complicado y cuando tú ves esta mujer de 6 pies, altísima, fuerte, tú dices, óyeme, pero si eso se combina con ese dique carácter que tiene, es un poquito complicada. ¿Era fuerte tu carácter? Es. Es. Es muy fuerte mi carácter, pero es porque a mí me gusta que las cosas se hagan bien y me gusta como que yo soy muy exigente conmigo. Si yo soy exigente conmigo, imagínate cómo yo voy a hacer con mis compañeras o con mis alumnas en este caso, pues yo soy entrenadora ahora. Pero, y claro, yo no era de que te iba a ver a ti y te iba a comer o te iba a echar un boche, como decimos en buen dominicano, pero como que iba a estar encima de ti, exigiendo que las cosas se hicieran bien, que se tuviera disciplina, que se tuviera responsabilidad y ese tipo de cosas, porque sin esos factores que yo te acabo de mencionar, tú no llegas a nada nunca. 100%. Entonces, si no te exijo y no me exijo, ¿para qué estamos aquí? Entonces, hay mucha gente que tal vez lo confunde eso con que yo soy una ogra o algo así, pero yo prefiero ser la ogra que intenta que las cosas fluyan y que se hagan correctamente, a ser la simpática que deja que todo se desbarate. Entonces, yo prefiero como cargar con esa cruz. Hay una pregunta que muchos nos hacemos, y digo nos hacemos porque yo también me hago la pregunta. A partir del 2003, yo recuerdo la euforia, que el país se estaba cayendo, que era todo el mundo, y que organizar los Juegos Olímpicos, perdón, los Juegos Panamericanos, en ese momento Félix Sánchez corre yo recuerdo muchísimas partes de esas cosas, pero mi pregunta es la siguiente, y me hice la pregunta nuevamente en el Mundial, no, perdón, en la Liga de Naciones, que fue recientemente. Yo digo, República Dominicana en el voleibol le gana a Serbia, una de las potencias más grandes del mundo en el voleibol. Pero al día siguiente, o 2 días después, no sé si recuerdo que perdemos contra Hungría. No, contra República Checa creo que fue. ¿Por qué pasa eso en el voleibol? Inconsistencia. A veces inconsistencia, falta de concentración, muchas veces exceso de confianza, porque tú dices, este equipo no tiene de que mucho nivel. Pero mentira, los equipos europeos tienen todos mucho nivel. ¿Qué pasa con Europa? Que allá hay tantos equipos y el nivel es tan alto que no todos pueden entrar casi siempre a jugar o mundiales, a juegos olímpicos. Pero tú te lo encuentras en una Liga de Naciones que vienen y te dan tu cocotazo, porque hay que decirlo. ¿Que República Dominicana tiene la capacidad de ganarle? Sí. ¿Qué factores han influido? Habría que ver cuáles, porque evidentemente es inconsistencia. Si no hubiesen ganado a Serbia, le hubieran ganado a ella. ¿Qué factor influyó? No sé si fue el exceso de confianza, la falta de culminar el trabajo, de jugar mejor en equipo, de estudiar el contrario y de ver cuáles son los puntos más débiles. Habría que ver por qué, pero sí, yo me he dado cuenta que eso pasa. Incluso pasaba en algún momento cuando yo jugaba también. Esta selección dominicana ha seguido consiguiendo muchos logros. Me parece que agarraron y acabaron con todo el mundo en Panam, en estas competiciones que se han hecho recientemente. Está en buenas manos el voleibol femenino. ¿En qué sentido? En el futuro, está asegurado. Es que el futuro nunca es seguro.
Porque es que al final tú puedes tener jugadoras que tienen proyección, pero si no hacen lo que tienen que hacer en la cancha, entonces al final, ¿qué pasó con la proyección? Yo te diría que hay muchas jugadoras que sí tienen un buen futuro. Ahora ya tienen que trabajar para que ese futuro se concrete y lograr hacer un equipo, una piña que logre mantener o mejorar lo que está haciendo ahora mismo. O sea, decirte como que el futuro está asegurado. El futuro único como tiene seguro que se va a morir. Después ya más nada. Que hay muchas jugadoras con proyección, claro que sí. Que hay muchas que se supone que deben de coger la mochila y ponérsela y cargarlo. Claro que las hay. Que lo hagan, eso el tiempo lo va a decir. ¿Cómo, cómo se contempla? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para tú contemplar retirarte como atleta profesional del deporte que has jugado toda tu vida? Es que tú vas teniendo señales tú mismo, o sea, te das cuenta como que, mira, lo primero es que tu nivel de juego va bajando. Aunque tú no quieras, aunque tú te prepares mucho, aunque tú hagas 1000 dietas, aunque tú hagas preparación física extra, llega un punto que eso es normal, que tu nivel de juego vaya decayendo. También que tu cansancio físico, pero sobre todo mental, te va tocando y diciéndote como, está forzando, está forzando. Tú tienes que saber escuchar tu cuerpo, también establecer tus prioridades, ir preparándote para cuando llegue ese momento. Yo duré 2 años con un psicólogo y anunciando y mencionando que yo iba bueno, yo empecé a decir que yo me iba a retirar desde el 2016 aproximadamente. Me entrevistaron y yo dije que mis últimas Olimpiadas iban a ser la de Tokio, si clasificábamos. Y después, a los 2 años, empecé yo a darle durísimo a eso. Porque yo sabía que mucha gente no iba a querer que yo me retirara, porque llega un punto que tú tienes que saber. Yo digo que tú tienes que saber retirarte aquí. No es lo mismo que tú te retires aquí a que te retires aquí. Tú te retiras ahí y la gente todavía me escribe hasta ahora que si yo no he pensado en algún momento En regresar. volver. Wow. Y yo digo, señores, voy a estar tuve un hijo los otros días. No, no, no olvídense de eso. Si yo me hubiera retirado aquí, yo me quedo en el olvido totalmente como atleta. Entonces, y tú me dirás, tú lo hiciste por la gente. No, yo lo hice por mí, porque yo tenía que darle el valor y el reconocimiento a mi carrera que tuve y despedirme por lo más alto. Yo entiendo que así lo hice. Entonces, hay que saber también prepararse psicológicamente, profesionalmente, para saber qué tú vas a hacer después de. Porque tú no puedes quedarte simplemente en tu casa de que viendo televisión y comiendo, o sea, tú tienes que seguir con la vida. Aunque tú económicamente tal vez te encuentres en una posición cómoda, por decirlo de alguna manera, tú tienes que seguir trabajando y produciendo porque tú no te puedes quedar estático. Jeffrey Young. Jeffrey, ¿siempre fue béisbol tu deporte practicado? Boxeo ¿Boxeaba? y basquetbol. Lo que más jugaba. ¿Y cuál era el favorito de los tres? Boxeo. Siempre fue boxeo. ¿Por qué abandonas el boxeo? ¿En qué momento lo haces? Porque como no había el recurso y sabes que aquí en Dominicana el que no tiene una palanca no camina. Y entonces toda mi familia ha sido beisbolista y así empecé con el béisbol, pero no era de mi agrado. Hasta que un día fui al estadio de los Toros a ver a mi primo pichar. Y de ese día fue que se me levantó el deseo por jugar béisbol. ¿A qué edad arrancas? Como a los 9. A los 9. ¿Recuerda la primera posición en el estadio que jugaste, tu primer día del juego hasta que llegó a gustarte? ¿Recuerda ese momento cuando iniciaste a hacerlo? Sí, siempre fue como pitcher. Jugábamos desafíos, pero cuando lo cogí ya en serio el béisbol, que yo dije, ese va a ser, ya fue como a los 14 para 16 años. Que ahí la cogí en serio la pelota, pero siempre iba al play, pero trabajaba. Pero no era como así, que sí. Como hay gente que de a los 5 hasta que logren lo que quieren. No, nunca fue así. Cuando Anaheim te da la oportunidad, ¿de verdad dijiste de corazón, voy a retirarme del béisbol, de lo que has jugado desde los 9, 10 años ya de manera profesional? ¿O lo dijiste por un arranque incómodo
con la acusación que te hacían las organizaciones? Por las acusaciones, porque eso como uno hace tan joven, eso le daba vuelta en la cabeza a uno. Psicológicamente. Y era tan... ellos me decían por la manera que yo era, porque me acuerdo cuando me pusieron a Jairo Vera, a Mazara, en esos tiempos. Sí. En Tesa me llevaron y yo le decía, yo voy renda. Y lo ponché a los dos. Me acuerdo que estaba Troncoso ahí, que era jefe que firmaba aquí en Latinoamericana de Tesa. Prospecto número 1 de Texas era en ese momento Y, Omar Mazara. y entonces me acuerdo que ese mismo día firmó Tolindo de León, que jugó el Licey. Ujú. Y yo me sentía que, luego cuando pasó eso, entonces me sentía que ya yo decía, no, y me daba vuelta, me dolía la cabeza. A veces le preguntaba a mi mamá, mami, yo estoy mochado. Y ella me decía, ¿qué es eso? No, que si tú hiciste algo con mis papeles o algo. Y todos los días salía a correr, pero salía a correr con esa... Con eso dándote... Y estaba como que ya, yo decía, no, yo no voy a jugar más. Pero cuando Ana Jaime firmó, yo dije, ahora voy a demostrar lo que yo puedo y así fue. ¿Cuánto te dio Anaheim? Ana Jaime dio 75. Sí, oye, de 1,000,000 y pico Bajó a menos de $100,000. a menos de 100,000 dólares. ¿Quién te dice acéptalo el dinero? Me lo dijo Daniel, me lo dijo el Rufino, que estaba con nosotros ahí también. Me dijo, vamos a aceptarlo porque sabemos que tú puedes conseguir más, pero ya como ellos siguen Insistiendo. con eso, que tu edad y tu cosa y tú que te estás desencantando, es mejor ya tomar una decisión. Y yo le dije, vamos para allá. Pero me acuerdo que mi primer equipo que me iba a firmar era San Luis. San Luis. Cuando Tavo Valle Sí. y Omar Roger. Yo tenía 15, todavía no había cumplido los 16. Y ellos me habían ofrecido 60 en ese tiempo. $60,000. Ese día yo había llorado como un niño. Me puse enemigo de mi mamá y de mi papá porque no querían firmarme. Por no aceptarlo. Y ellos, Porque ya tu entrenador le había dicho a tus padres que tú valías más. sí, Pero siempre la última palabra la tienen los padres o la tiene el entrenador. ¿O es cierto, Jeffrey, que los entrenadores se quedan con información para no pasársela a los padres, para que la falta de dinero, de comida, no le haga aceptar un bono por debajo a lo que ellos entienden que valen? a veces sucede, sí, a veces pasa. A veces que hay gente que están buscando una cantidad, ok, si lo vale está bien, Sí. pero a veces si no lo vale, imagínate, y yo no culpo a nadie, pero en mi situación, como ya era el caso de que decían que no era mi edad, yo estaba que yo decía, yo cojo lo que venga, Sí. yo nada más quiero estar dentro. Y así fue. Llegar a los Marlins te dio ese respiro de, óyeme, yo lo puedo lograr, lo puedo hacer, de volver a las grandes ligas. Sí, llegué de verdad en muy buenas condiciones. Sí tenía problemas con el control, que estaba muchas veces por bola. Y eso fue cada año trabajando y gracias a Dios lo he podido demostrar aquí en Lidón. Es una temporada corta, pero es una temporada difícil aquí en Dominicana. Aquí se Cada juega casa. playoff desde el día 1, 50 juegos, Aquí se está jugando las finales desde que el desde día que se primero. pita playball. Y algo que yo he podido diferenciar de aquí y Estados Unidos. Aquí hay más presión que en Estados Unidos. Sí, Sí. por ser una temporada corta, principalmente. Y los fanáticos de aquí son complicados. Y no tanto eso, que tú sabes el idioma que te están hablando. Te dicen Que el tú mal lo que te va a escu- morir. Que tú lo escuchas. Entonces, 3M juntas, ya tú sabes. ya qué tú es sabes lo que te están dicen diciendo. 3M. O si no, se te meten en la cabeza, te dicen cosas. Pero ahí que yo me hago fuerte. Yo ahí me río en la lomita cuando me vocean de todo. Hasta los mismos jugadores contrarios Sí, están ahí
Baila ahora. Ellos no lo están haciendo simplemente. No, eso es sino para parte poder de la sacarme de mi psicología deportiva. Sí, para poder sacarme, yo agarro, saco el pie, lo miro y me le río y le saco la lengua y ellos se echan a reír. Pero ellos saben que es algo que... Eso yo es le dentro digo, del terreno, eso se quedó sí, ahí. yo le digo, mientras que ustedes sienten, ustedes me hacen a mí enojar, ustedes lo que me hacen a mí... Me crecen. Claro, porque cuando ellos sienten que, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo agarro, lo miro, le saco la lengua y yo digo, bueno, si tú crees que tú me vas para adelante, tú en el lado, yo te gano, tú me ganas. Y ese siempre ha sido mi reto contra todo. ¿Cuándo te conviertes en relevista? Siempre ha sido relevista. Desde el día 1. Del día uno. Desde la Dominican Summer League. En la liguita Sí. era abridor, pero de que filmé siempre ha sido relevo. Héctor Bor en los estudios de la UCA Deportes. Héctor, yo quiero iniciar presentándote a nuestra audiencia porque muchas veces los reflectores de todo lo que pasa alrededor del juego se lo llevan los verdaderos protagonistas que están adelante, que inciden mucho. Pero hay otros protagonistas que están detrás, que tienen que ver mucho con lo que sale a desarrollarse delante y que es donde tú tienes mucho que ver. ¿Quién es Héctor Bor en este momento? Bueno, Héctor Bor es una persona que ha venido de abajo, una persona de familia, una persona que viene del barrio, de esos jóvenes que tienen ambición de ser alguien en el mañana, en el futuro. Soy una persona que ha crecido bastante en lo que se llama mi nivel académico, mi educación, lo que hago el deporte, el béisbol, que es mi profesión actualmente. De verdad me siento muy contento con las bendiciones que Dios me ha dado, el crecimiento. He logrado bastante, yo sé que seguiré logrando cosas si Dios lo permite. Honestamente, me siento contento, soy una persona que ha luchado para alcanzar logros para el país, logros personales, y también con el privilegio siempre de representar a mi familia. ¿Cómo se derrumba un plan? ¿Cómo un plan que tú preparas, tú dices, esto salió bonito, pero ¿cómo se te derrumba? Bueno, Milo, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque muchas veces tú preparas un plan, te reúnes casi 50 minutos hablando del picheo, de la ofensiva, quién va a ser pinch runner, quién va a ser pinch hit. Pero muchas veces un plan se te desbarata a ti en un picheo del partido. Si tú tienes a César Valdés pichando, Sí, es una persona que te garantiza 5 y 6 innings. 100%. 100% te garantiza 5 o 6 innings. Y tú haces un plan, básicamente, ok, quién es largo en un rol negativo, quién es largo en un rol positivo. Pero también, si César Valdés no lo crea Dios, hace un picheo, primer picheo del partido, y le dan una línea en la rodilla, y César Valdés tiene que salir del partido. Ya ese plan tan bonito que tú efectuaste antes del partido, que hablaste por 50 minutos, Wow. se paró ahí mismo. Ese plan se desbarató. Y ahora tú tienes que venir y contar con ese pitch que tú vas a traer del bullpen, que te tiene que dar 2 innings, trae otro que te da a lo mejor 2 innings más, y tratar de empujar lo que se llaman los innings hasta llevarlo al quinto o al sexto inning, donde mayormente ya los pitchers tienen su rol. Un rol de matchups, séptimo, octavo, noveno inning, nosotros como Licey lo tenemos básicamente ya establecido, con Asensio, con Suero, con JC Mejía. Pero de verdad que es una tremenda pregunta porque pasa muchas veces en el juego. Tú tienes un plan muy bonito, que luce muy bonito en el papel, tú lo conversas con mucha confianza, pero muchas veces en el primer picheo del partido, ese plan se desbarata y tú tienes que empezar a improvisar. Y los coaches se preparan para ese tipo de emergencia. Ese tipo de emergencia, ustedes la contemplan. Claro, claro, tú siempre te preparas para el mundo perfecto, como dicen sí. los americanos. Sí. Tú siempre te preparas para el mundo perfecto, tú te preparas para venir de atrás cerca en el partido y también cuando el partido se te va de la mano temprano. Tú tienes que mayormente visualizar todos los escenarios que se puedan enfrentar en un partido de béisbol. Existe nosotros, y hago la pregunta desde la ignorancia, porque es bueno uno ver el partido por televisión o el partido uno montado en el séptimo cielo como la prensa, pero los que están metidos ahí adentro saben la candela de verdad que es eso. Y quiero preguntarte lo siguiente. ¿Es verdad que ustedes como coaches en algún momento que ven un juego en el séptimo, octavo episodio, 10 carreras por una, por ejemplo, lo entregan? Eso es cierto que ese término, no, vamos a entregar este partido. Como por ejemplo, ven Carlos Paulino
y lanza. Ven Gustavo Núñez y termíname ese inning para no usar los lanzadores. ¿En qué momento llega ese momento de los coaches sentarse y decir, nosotros no lo vamos a ganar, no vamos a forzar? Bueno, hay muchos factores. O sea, yo no usaría la palabra entregar el partido. Hay muchos factores. Por ejemplo, si en el séptimo, octavo inning yo estoy dirigiendo y el juego se está perdiendo por 6 carreras y yo sé que ese día el equipo contrario aún me está ganando a mí por 7 carreras, no tiene su bullpen sólido, como se dice, el core. Sí. No tiene el caballo séptimo inning, no tiene el caballo octavo inning y no tiene el caballo noveno inning. El closer, ¿verdad? Si uno está enfermo, el otro está lesionado y el otro no está disponible para ese día. Yo no, o sea, no me saliera tan rápido del plan porque yo sé que el equipo contrario no tiene su core disponible en ese día y cualquier cosa puede pasar. En la Liga Dominicana yo siempre he dicho que 4 carreras no es suficiente para tú echarte para atrás en el sofá o en la silla y acomodarte. La Liga Dominicana, tú estás ganando el juego por 4 o 5 carreras y tú básicamente muchas veces tienes que dirigirlo como si el juego estuviera por una carrera. Es tan exigente esta liga. Yo no lo visualizaría como entregar el juego, pero sí también tú llegas a un punto que si un partido se está perdiendo 10-1 y tú tienes del otro lado, el core está disponible, séptimo, octavo, noveno inning, y tú sabes que tú tienes un jugador que está un poquito tocado de salud, tú tienes un jugador que tiene 9 partidos consecutivos jugando, tú quieres tratar de Preservarlo, sí. preservarlo, usar un poquito más la banca, porque también te va a ayudar a que la banca salga y coge esos turnos. Te va a preparar el jugador para su rol, para cuando se le presenta la oportunidad, él lo puede efectuar con altura y con una buena preparación. So, básicamente, no es que se entregue el partido. Hay muchos factores que te llevan a tomar la decisión de cuándo sí, cuándo no. Séptimo inning es suficiente, octavo inning es suficiente, quinto inning muy temprano. Son muchos factores que tienes que poner juntos para que pase. Héctor, ¿qué tan importante es el bono para el jugador hoy en día? ¿El bono hace al jugador? Bueno, yo creo que el bono te da oportunidad, pero el bono no te garantiza que tú vas a ser Grandes Ligas. El bono le va a brindar más paciencia a la organización para esperar más en ti, para que tú desarrolles ese talento que ellos vieron a lo mejor. Hoy en día es extremadamente exagerado, donde cierra un jugador con 13 años, 14 años, 15 años. Eso le brinda al jugador, ok, 2 millones, 3 millones, 4 millones, te está garantizando a ti 4, 5, 6 años para que el equipo espere, para que tú explotes esas herramientas que ellos pudieron evaluar y ver cuando tú tenías 13 años. Pero no te garantiza un día ni siquiera en Grandes Ligas. Tiene prioridad. El bono de firma versus el más caro tiene prioridad cuando los dos jugadores son de la misma posición, ¿no? Bueno, tiene prioridad en la oportunidad, como te menciono. Porque cuando el pelotero va subiendo, que vaya llegando ya a un nivel de clase A fuerte, AA, si tú tienes un pelotero de $5,000 y te mete 30 jonrones y te empuja 120, y el que le dieron 3, 4 millones, tienen unos números que ya son por debajo, son un poco mediocres, ya esa es la ventana donde los equipos empiezan a tomar la decisión drástica de quién verdad nos va a ayudar a nosotros al nivel de Grandes Ligas. Y ahí es donde se separa ya la oportunidad con la realidad. Yo quiero centrarme en ese clasificatorio en México. Mira, vuelvo y te repito, todo el que se va a sentar aquí, uno hace sus investigaciones antes de hacerle la pregunta. Tú viviste un proceso, y quiero llamarle proceso, difícil en los clasificatorios a los Juegos Olímpicos, y yo tengo las imágenes acá que me llaman mucho la atención, que la vamos a poner en edición. No sé si recuerdas esto, si recuerdas de estas imágenes. Mira, ¿y cómo tú tienes esa foto? Yo, honestamente... ¿Tú tienes investigado del FBI o algo así? ¿Cómo tú tienes esa foto? Una foto que son tan privadas y algo que yo me he limitado bastante a compartirlo a nivel público. Tú estabas con oxígeno en México. Sí, la primera foto que tú me enseñas es con Katiuska, que trabaja en la Federación Dominicana de Béisbol. Pasa que al tener la mascarilla no... Sí, Katiuska, de verdad que cuando tuve mi proceso, como tú mencionas, el proceso más difícil, literalmente yo me iba al borde de la muerte. Yo nunca me había sentido en mi vida tan cerca de la muerte. O sea, mi cuerpo, yo perdí el control de mi cuerpo, yo me desmayé en el aeropuerto, a mí me dio COVID en México en el repechaje. Esa foto que tú me enseñas con Katiuska es la foto que llegamos a la emergencia
porque me llevan del aeropuerto de emergencia y tuve un proceso muy feo, porque duramos 45 minutos para que me atendieran. La tarjeta del ministro dominicano que estaban allá, la embajada dominicana en México, la tarjeta no podía pasar. Es mayormente implementa la misma función de aquí, de que si tú no tienes una tarjeta o tienes un garante, no te atienden, no te admiten, no te dan la entrada. Fue un proceso muy difícil porque yo esperé 45 minutos básicamente peleando conmigo. Y en la foto, como ves, tú puedes ver esa cara de agonía de Katiuska, empezó a llorar, porque yo empecé como ya a irme, a desmayarme. Y me decía, quédate conmigo, no te desmayes, quédate conmigo. De verdad fue un proceso muy feo, un proceso horrible. Es el momento más difícil que yo he pasado en mi vida. La segunda imagen donde tú me ves con oxígeno, que tengo ya el traje, tengo las medias que me aprietan las piernas, es donde en el proceso, ellos descubren una bacteria en el lado izquierdo de mis pulmones. Es donde ya hace mi proceso más difícil. Yo los primeros 3 días que estuve intervenido en el hospital de Polanco, en el DF de México, yo no podía respirar. Yo no podía respirar, yo tenía que tener oxígeno. Estaba en una posición muy fea. Inclusive empecé también a olvidar las cosas ya de inmediata. Me desmayaba, también convulsioné varias veces, agarraba los cables. Cuando me levantaba de madrugada no podía dormir, tuvieron que medicarme. Luego del segundo día, un proceso muy feo porque no dormía. Siempre pensaba que si dormía me iba a quedar muerto por lo que sentía mi cuerpo. Era difícil, la terapia era difícil. La otra foto que tú me enseñas es la foto con mi esposa. Hay alguien que está como en una ventana observando. Sí, la que está en la ventana es mi esposa. Mi esposa es una mujer con mucha cualidad, una mujer brillante que siempre ha estado conmigo en la buena y en la mala. Yo siempre voy a estar agradecido por la Federación Pro Béisbol y los Gigantes de San Francisco, porque mediante yo estaba batallando con ese proceso en el hospital, ellos la volaron sin yo saber. Yo me vine a dar cuenta cuando miré WhatsApp, cuando ya ella había aterrizado en México. De verdad que siempre agradecido por la Federación, por Pro Béisbol y los Gigantes que hicieron toda la logística, choferes la buscaron a la Romana, aeropuerto, before boarding, pasaje, de una vez le pusieron un Airbnb allá en DF. El proceso que ellos hicieron, increíble, más de $8,500 en lo que se llama mi proceso en la semana que duré en el hospital. Un proceso muy feo. Considero que contar con ese apoyo incondicional de mi esposa fue muy importante para mí. Mi mejoría, verla ahí a ella me partía el alma. Todos los días llegaba en la mañana, se sentaba en esa ventana y cuando iba a oscurecer, cogía un taxi y se iba para el Airbnb que le puse de equipo. De verdad que son 3 imágenes que me pegan bastante. No sé cómo tú la tienes. Yo no la he compartido con nadie. Yo no he hablado nunca de ese proceso, pero fue un proceso muy, muy difícil. Después te digo quién me la envió. Es alguien que te quiere mucho. ¿Te asustaste, Héctor? ¿Te sentiste que en algún momento te iba a faltar el aire? Sí. Yo honestamente te lo digo, yo no pensaba que iba a salir de eso. Yo no pensaba que iba a salir de eso. Es decir, yo no manejaba mi cuerpo. Y si me voy antes de que me intervinieran al hospital, fue muy feo como ya yo colapso. Yo tenía mi tarjeta de crédito en la mano, haciendo el pago de la maleta en el counter, ya cuando veníamos de México para República Dominicana. Y yo recuerdo que simplemente todo se empezó a poner negro, me cae mi tarjeta y yo me voy para atrás. Y yo choco a una persona que está en la fila detrás de mí. Yo no pude caer directamente al piso porque yo choqué con esa persona, que es lo último que yo recuerdo. Ya después de ahí que yo perdí conocimiento, que me desmayo, yo vuelvo a despertar a alguien echándome agua en la cara, yo recostado de la pared en el aeropuerto, donde está Katiuska, donde está Juan, el presidente de la federación, y están algunos jugadores que me están diciendo, oye, despiértate, quédate con nosotros. Y es donde yo empiezo a despertar otra vez y a pasar ese proceso muy feo. Algo que te voy a decir, Miro, también, que no lo sabe nadie, no me voy a meter en problemas porque no llegamos a tener las 3 personas con COVID. En ese qualifier, como fue un protocolo de COVID, ¿Sí? Si tú tienes 3 jugadores o 3 miembros de una selección positivo, automáticamente tú estás descalificado. Yo sabía que yo tenía COVID antes del último partido, pero no se me había hecho una prueba. Oficialmente o por diagnóstico, tú sentías. yo podía sentir por los síntomas. Porque algo tan increíble es que nosotros hicimos una prueba de COVID cuando llegamos, que fue el lunes, hicimos una prueba de COVID el jueves, donde esa es la prueba de salida, es la última.
Yo di negativo en la prueba del jueves, pero el viernes en la mañana yo empiezo a tener esos síntomas. Fuerte, Sí, porque, fuerte. aún no desarrollado, ya el virus se te El está... COVID es algo extraño cuando yo pude procesar eso y empezó a tener esa fiebre, temblando. Yo dirigí ese último partido con un abrigo, yo dirigí el último partido temblando y yo sabía que yo tenía COVID. Inclusive yo voy a la Olimpiada y yo dirijo una Olimpiada sin estar bien. Yo tuve mi situación mental, mi cuerpo yo lo sentí cansado durante todo el torneo de la Olimpiada. Yo estaba cansado, yo no estaba listo ni física ni mentalmente. Pero yo conté con el apoyo de Héctor Gómez, de José Gómez, que era mi gerente. José Gómez, mi gerente, mi amigo Rudillán, Danny Richard, Amaury Telemaco también fue una persona que me llamó eso. Me dice, si tú puedes, hazlo. Tú luchaste demasiado, casi pierdes la vida en ese proceso, 2 qualifiers. Tú no puedes salir de ahora y quitarte para que otro vaya a gozar esa bendición que Dios te ha dado. Vete y dirige, saca de ti, bébete tu vitamina, a tu proceso, tu recuperación, tu recovery, pero no le dejes esa oportunidad a otra gente porque tú fuiste que te fajaste. Tú casi pierdes la vida en ese proceso. Y eso es lo que saco de verdad de mí, el apoyo de mi esposa, de mi familia, diciéndome lo mismo. Y es donde yo voy, pero mira, yo no le he dicho esto nunca a nadie, no lo he dicho públicamente. Yo dirigí en la Olimpiada medicado todos los días. Yo tenía que beberme un medicamento para yo dormir todos los días. El profesor Israel Abreu. Nosotros vemos que principalmente en la República Dominicana, el que viene de escasos recursos apuesta mucho a si tiene un hijo que practique béisbol desde el principio, porque es la forma más rápida, en vista de otros deportes, de poder lograr el éxito. Hacen muchos sacrificios y le invierten todo lo que tienen. Entonces, pero hay un tema en particular que ese tipo de hogar no le puede facilitar, que es la educación. Y vamos a iniciar por ahí, porque la educación y la educación financiera es parte de lo primordial que debe tener uno de estos jóvenes para lograr el éxito. Y quiero centrarme en lo siguiente. Cuando un atleta de estos a los 16, 17 años se le da un bono, 5 millones de dólares, le entregan el dinero a una familia que ha sido de escasos recursos y que no ha tenido la educación suficiente para poder organizar financieramente ese dinero, de que en algún momento no se pueda acabar. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como sociedad para evitar eso? Mira, el mismo planteamiento que tú haces en relación a la realidad que vive el dominicano, y es estadísticamente probado que el principal fracaso de la inmensa mayoría de esos jóvenes atletas, en el caso específicamente de los peloteros, inicia en el momento que se le da ese primer bono. ¿Por qué? Porque la educación base de ese atleta va a depender de la educación que reciba de sus padres inicialmente. Sin embargo, la realidad es que esos padres tienen sus propios sueños en virtud del logro, ¿verdad?, del atleta que están formando a ese hijo. Sin embargo, no tienen ellos una formación financiera adecuada y mucho menos entonces traspasar ese conocimiento a modo de formación familiar a ese hijo. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que ese dinero, que en la inmensa mayoría de los casos mucha gente podrá contradecirnos, otros estarán de acuerdo, esos padres administran los fondos de jóvenes que todavía son menor de edad y hasta que no cumplen la mayoría de edad no pueden decidir sobre ese dinero. Entonces, ¿qué resulta de eso? Lamentablemente, así decirlo, padres maleducados desde el punto de vista financiero. Señores, hay una distancia en lo que es el manejo adecuado del dinero, que puede ser el resultado de una mala o buena gestión familiar, del respeto que se le debe dar a ese recurso, porque es un medio, no objetivo, que es el dinero. Y al mismo tiempo, entonces, eso podérselo transferir a sus hijos. Por eso tú ves que inicialmente
una gran mayoría, a pesar de que las estadísticas, ¿verdad?, son críticas de millones de jóvenes que son firmados, como se llama en República Dominicana, llegan finalmente a las grandes ligas. Y si tú te das cuenta, una inmensa mayoría de esos que no llegan, una de las principales frustraciones que no permite que ellos lleguen es esa disrupción que provoca esa cantidad de dinero del cual lamentablemente no están en capacidad de manejar. Entonces, ¿qué resulta de eso? Bueno, la familia en sentido general, y yo quiero hacer un ejemplo lo más claro posible, Milo, y quizás muchos deportistas que nos están viendo y que quizás le puedan recomendar este video, lo primero es guardar respeto por la profesión de cada quien. Porque el que no respeta la profesión del otro no respeta la suya. Y si yo voy a hablar de deporte, tú puedes estar seguro, en el caso específico de béisbol, que sé que eres un avesado, al que yo voy a llamar para que me diga los números, la estadística, cómo va a Miguel López. Sí. Tú lo conoces. 100%. Sí, 100%. Entonces, yo voy a llamar porque la persona que en esa materia yo conozco, que más sabe de deporte, eres tú, Miguel López. Entonces, ¿qué resulta? Que si yo soy capaz de respetar tu conocimiento, y así me voy a otras áreas de la vida, si mi carro tiene un fallo, yo no te lo voy a llevar a ti, yo lo llevo donde un mecánico, ¿verdad? Yo no se lo llevo al médico. Cuando estoy enfermo voy al médico, no voy al mecánico. Entonces, asimismo, debía ser ese respeto por el profesional de las finanzas. Si bien es cierto que su dinero es suyo y que al final usted tiene la última palabra, no menos cierto es que usted, como una persona aviesa y relativamente consciente y además racional, usted debe consultar a las personas expertas en el área y tomar la decisión que usted entienda que más le convenga. Pero en República Dominicana no. Aquí pareciera que todos los deportistas, en el caso específicamente de ese sector, de ese nicho de los dominicanos, están preparados, nacieron, ¿verdad?, con esa preparación para manejar dinero. Y si bien es cierto que es de ellos, pues lamentablemente este programa de hoy, que de verdad me resulta muy encomiable de tu parte, no tuviese ningún objeto. Es increíble ver la cantidad de deportistas, en el caso de los peloteros, sumamente talentosos y que terminan en la miseria. Y te repito, destruyendo sus familias, esposas, madres, padres e hijos por no administrar adecuadamente el dinero. Entonces terminan peor que como llegaron a ese punto, inclusive hasta maldiciendo haber llegado fortuna a su familia por no haberla administrado de manera adecuada. Entonces, se implica primero respeto en todo esto. Respeto por la profesión. Por la profesión, por lo que tú necesitas saber, que no necesariamente estás obligado. Eso no te hace ni más ni mejor persona, ni más ni menos, ni mejor ni peor persona. Claro, tú vas a seguir siendo un pelotero de Grandes Ligas. Ahora tú te vas a asesorar en vez de tú consumir tu riqueza, porque hay algo que hay que establecer claramente. El tú llegar a un nivel de vida, de manera específica, X o Y, eso implica una generación de riqueza mínima para tú mantenerlo. Entonces, si tú no logras llegar a ese punto, que nosotros en finanzas llamamos punto de equilibrio, ¿verdad?, en términos de finanzas personales, porque también se utiliza en finanzas comerciales o empresariales. Sí. Si tú no llegas a ese punto de equilibrio en la generación de riqueza, entonces tú lo que estás haciendo es consumiendo tu patrimonio. También nosotros utilizamos un axioma en finanzas que lo importante no es llegar, sino mantenerse. Si tú puedes llegar y mantenerte, ¿verdad?, llegaste a un nivel económico relativamente prudente y además pudiste lograr que ese patrimonio que tú generaste se mantenga y te permita vivir un estilo de vida medianamente decente, ¿verdad?, y agregarle valor a la sociedad, porque de eso se trata, no andar de loco viejo en la calle cometiendo un sinnúmero de locuras que también son por desconocimiento, pues además de que te estás haciendo un favor a ti mismo, a tu familia e inclusive a la sociedad, estás contribuyendo
con un mejor ejemplo. Si tú te fijas, son pocos los casos de ciudadanos dominicanos que han logrado descollar, han logrado entonces llegar a ese punto en donde pueden mantener un estilo de vida alto, porque logran llegar a tener un estilo de vida alto, sin necesariamente consumir su patrimonio. Alex Rodríguez es el mejor ejemplo de eso. El mejor ejemplo, inclusive, de multiplicar tu patrimonio. Yo creo que, sin temor a equivocarme, debe ser Alex Rodríguez uno de los 10 deportistas que más riqueza ha generado después de haberse retirado del béisbol. En su gran mayoría, voy a decir una parte X%, porque existe. Y estamos seguros que existe porque si estos peloteros se van a la quiebra es porque existe una cantidad que no lo hace. Hay muchos peloteros de estos que gastan dinero sin saber cuánto gastan mensual. Pero yo no me imagino, de verdad, y de verdad me excusen los peloteros, no me imagino a ningún pelotero dominicano actualmente en la nómina de Grandes Ligas o de la Liga Dominicana haciendo ese ejercicio de responsabilidad, sin excepción. No me lo imagino. Dije, mira, déjame llamar a mi contador, que voy a hacer algo, un ejercicio mínimo. Ni siquiera te estoy hablando que llame un financiero. 100%. Voy a hacer un presupuesto en este mes. Y teniendo la responsabilidad de ver cuánto está gastando mensualmente, cuánto me están costando esas salidas con mis amigos, sabrá Dios hacer qué. Por ejemplo, ¿qué me está costando la tarjeta de crédito de mi esposa? Y a las damas que me disculpen. ¿Cuánto me está costando? ¿Cuánto estoy pagando en seguro de la cantidad de vehículos que no uso? ¿Me entiendes? Es un ejercicio importante que hay que hacer. Y entonces, en virtud de eso, ¿qué tiempo real y efectivamente yo estoy aprovechando para poder mantener ese estilo de vida? Y si tú haces ese ejercicio, a los deportistas que nos están viendo, te vas a poder dar cuenta de qué tiempo te va a durar ese patrimonio. Porque acuérdate que tú llegas a un límite y de ahí en adelante, si tú no tomas la decisión adecuada, tú lo que estás haciendo es consumiendo. Tú lo que estás haciendo, imagínate, tú hiciste un edificio hoy, terminaste de construirlo, ¿verdad? Y para poder sobrevivir, tú tienes que empezar a tumbar piso por piso esa gran construcción que hiciste. Entonces, a mí me gustaría que quizá alguien comente aquí, si conoce a algún deportista de República Dominicana, sobre todo peloteros, que se siente a hacer ejercicio, que se siente a hacer ese ejercicio. Presupuestarse, ver lo que le está costando el mantener su estilo de vida en esta sociedad. De hecho, Profesor, usted ha traído aquí algo, ahora potente, maestro. Ahora que nos están viendo los peloteros dominicanos, que se está jugando la Liga Sí, Dominicana, y la pausa de Lidón y más la pausa del Juego de Estrella, en su gran mayoría ya esos jugadores están acá. Aunque sea, ¿verdad?, los aspectos quizás que llamen más la atención de esta entrevista que estamos teniendo, no ha habido desperdicio en ella. Yo creo que lo que estamos llevando, además de llamar su atención, es educación en materia económica y financiera, que al final el dinero tiene, ¿verdad?, es lo que te da la capacidad para resolver todos los problemas que se suscitan en una sociedad y hay que respetarlo. Entonces, felicitarte por eso. Obviamente, te secundo. Ojalá y nazca de esta iniciativa quizás realizar algún tipo de charla, conversatorio, sí, para mover estas principales iniciativas en donde los jóvenes deportistas que lamentablemente tienen esa debilidad, que no está mal. Todos tenemos debilidades. Eso es como que yo me ponga a decir que ahora que voy a ser entrenador de béisbol. Yo no puedo ser entrenador de béisbol. Yo quiero que hagamos eso, profesor. Quiero llevarle a los deportistas como usted, muy conocedor de la materia financiera, de alguna manera u otra, y a los familiares también, para que con sus hijos cuiden su dinero, porque por ejemplo hay un caso, el padre de Ronnie Mauricio, no me consta, pero fue una noticia hasta publicada en todos los periódicos de República Dominicana, que habían, creo que $2 millones
en la cuenta del jugador y su padre lo gastó. Más de 100 millones de pesos dominicanos. ¿En Su qué pa- tiempo lo gastó? Ni él mismo sabe. Y cuando se le preguntó, vuelvo y repito, no me consta, pero es algo público, es un material público que usted puede entrar ahora mismo y buscarlo, la cantidad de dinero que gastó el padre de Ronnie Mauricio. Cuando se le preguntó, y ni él mismo sabe, negocios que no funcionaron, más de 100 millones de pesos dominicanos. Entonces, quiero hacer el compromiso, maestro. Quiero llevarle esta charla principalmente a los jugadores jóvenes prospectos que ya de alguna manera u otra tienen su dinero, porque el dinero no se puede quedar en la cuenta de por vida, se va a gastar. Si se queda ahí, se va a gastar. Entonces, que usted con sus recomendaciones, una charla orientada a estos jugadores que de verdad lo necesitan, que el 90% de nuestros atletas la necesitan, vamos a organizarla. Cuente conmigo, profesor. Yo creo que Vamos a sí organizarlo. que podemos hacer un gran trabajo. Tú sabes que también voy a hacer este último comentario. En un conversatorio que tuve con algunos dirigentes de Major League Baseball en República Dominicana, se planteó la posibilidad, en el caso de los menores de edad, de que también sean sumados a ese ejercicio parejas de los jugadores, novias, por Sí. ponerte un ejemplo, y sus padres. Siempre En me gusta. ocasión de no tener el conocimiento, porque obviamente, mira ese ejemplo que tú nuevamente pones. Fue el padre que mal usó, mal invirtió, malgastó alrededor de $2 millones, 100 y pico de millones de pesos. Y no tiene la respuesta en qué fue. Negocios que no funcionaron. Ni siquiera tiene la respuesta. Es para- grave, maestro, Pero grave. claro que sí. Entonces, definitivamente me uno a tu iniciativa y te felicito definitivamente. Vamos a organizarla, vamos a trabajarla y vamos a unirnos a otras instituciones, como es el caso de la Comisión de Béisbol Dominicana y Junior Novoa, que es un amigo al cual también le extiendo el llamado para que nos unamos y llevemos de alguna manera u otra esta charla de salud financiera a nuestros jóvenes prospectos dominicanos y pelotero profesional ya establecido que también tienen su dinero, lo tienen en su cuenta y no saben qué hacer con ellos. Israel, muchísimas gracias. Un privilegio y cuenta conmigo, Miguel. Nosotros queremos dejar un legado, por eso somos la otra cara del deporte. No queremos nosotros desde aquí contar las historias, sino que usted como protagonista la viva y aquí con un experto en materia financiera, economía y de esos que tú dices, wow, gracias por compartir la ciudadanía dominicana con él, maestro en varias universidades. Israel va a ayudar a esos jóvenes dominicanos también a que aprendan de salud financiera. Aquí, la otra cara del deporte.